donde se encuentren en este día. El Espíritu Santo sea quien esté dirigiendo y evitando cualquier cosa que pueda ir a su vida en daño. Tú, oh Dios, lo evita. Toma control de cada vida. Toma el lugar que te corresponde en cada vida y haz que tu nombre sea glorificado y el testimonio sea, oh Dios, evidenciado en cada uno de tus hijos. Gracias, te pedimos salud para los que están enfermos. Te pedimos paz para los que están, oh Dios, en situaciones difíciles. Y te pedimos, Señor amado, paciencia para que puedan vencer las dificultades y vicisitudes de la vida. Gracias damos, Señor, porque en tu mano estamos seguros. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Hermanos, bienvenidos todos a la casa del Señor y espero que el Dios vivo esté con ustedes siempre. Voy a pedirle abrir su Biblia, hermanos, en el Evangelio según San Mateo. Capítulo 14, versículo 22 y 23. Mateo 14, 22 y 23. Dice la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Gracias, hermano, pueden ocupar sus asientos. Gloria al Señor. Ya presente estos versículos que he leído, porque hoy voy a hablar sobre un imitador de Cristo, o un imitador como debemos ser todos los creyentes. Estaba mirando, hermanos, estos pasajes de la Biblia y pude ver la influencia que tenía Juan el Bautista. A veces vemos el ministerio de Jesús, pero no nos apercibimos de las cosas que le antecedieron. Y el ministerio de Jesús fue un ministerio glorioso, pero encontró una base de personas que ya habían estado viviendo el Evangelio. Ustedes saben que Juan vino primero para abrir el telón y para abrirla y darle la oportunidad a la gente para que conociera al que había de venir. Y Juan dejó una gran influencia, de tal manera que alborotó a las multitudes y todo el mundo quería escuchar palabra de Dios porque había venido un profeta. Hermanos, y ese profeta tan influyente creó la base para que Jesús tuviera un auditorio completo de personas para él predicar el Evangelio. Antes de esos versículos, usted va a encontrar, hermanos, en el mismo capítulo, pero va a encontrar lo que se llama la alimentación de 5,000 personas, pero no fueron 5,000 personas, fueron mucho más, porque la Biblia dice que no se contaron los niños ni las mujeres. Entonces, allí tenía Jesús un auditorio lleno de personas, y tantas personas en ese lugar que habían ido motivadas
por el mensaje que ya Juan había predicado y por el conocimiento que tenían de Juan, Jesús fue perseguido. Cuando Jesús entra, entonces seguido por esa multitud. Ya Juan había muerto, Juan había desaparecido. Ahora, ¿a dónde acuden? Acuden a escuchar a aquel del cual Juan había dicho lo que dijo, que él no era la persona apta y digna para poder desatar aún los cordones de sus sandalias o de sus zapatos. Y Jesús tuvo allí esa multitud influenciada por Juan, pero que ahora venía. Juan le dio palabra, pero Jesús tenía algo más. Jesús tenía algo más para ellos. Y era que tenía palabra, pero también tenía alimento para ellos. En el momento cuando los discípulos creyeron que ya era tarde, después de haber estado ellos tanto tiempo con Jesús, oiga bien, ¿qué pasó? Se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, es tarde, el tiempo ya ha pasado y esta gente necesita. Hermanos, ese Jesús le dijo a ellos, cuando él le dijo necesitan de comer, él le dijo: y que denle ustedes. ¿Y ustedes recuerdan aquella cosa que tenían ellos? Tenían 5 panes y 2 peces. Y no era suficiente eso para él darle de comida a ellos. Pero, hermanos, Jesús hizo el milagro de la multiplicación. Y allí le dio tanto que de 5 panes y 2 peces, ¿cuántas canastas sobraron? 12 cestas. Sobran. ¿Cómo puede ser si lo que habían eran 5 panecillos y 2 pececillos? ¿Cómo pueden sobrar tanto si no había tanto en el comienzo? Es que, hermanos, lo de Dios es diferente a lo nuestro. Cuando le dio de comer, entonces sí, como dice. Ahora, ¿qué hizo? Lo mandó y le dijo: entren ustedes a su barca, váyanse y espérenme de aquel lado mientras yo despido a la multitud. El ministerio de Jesús fue un ministerio amplio, un ministerio glorioso. Y por eso, hermanos, Jesús siempre tendrá la salida, la solución a todos los problemas de la humanidad. Jesús siempre estará presente en la circunstancia más adversa y más difícil. Hermanos, Jesús se fue, después de despedir la multitud, se fue a la montaña. Y los discípulos se fueron en la barca. Y la multitud se esparció, cada uno a su hogar. Pero ahí no terminó todo. Jesús tenía todavía trabajo que hacer. No solamente le dio alimento, le dio palabra, sino que también ahora quiere tratar con sus discípulos y se va al monte a orar. ¿Saben, hermanos? Estaba anocheciendo y comenzó la primera vigilia. Usted sabe que la noche tiene 4 vigilias. La vigilia se divide en 3 horas. Y se fue Jesús comenzando la primera vigilia. Allí se fue a orar. Después, la segunda vigilia, allí está orando Jesús. La tercera vigilia, allí está orando Jesús. Jesús era un hombre de oración. Y nosotros, cuando decimos un imitador de Jesús, es que nosotros tenemos que tomar las buenas cualidades que vemos en Jesús y también tratar de imitarla. Ese Jesús, al comienzo de la 4ª vigilia, se decide a ir a donde tiene que ir. ¿A dónde tenía que ir? A encontrarse con sus discípulos. Pero ¿saben una cosa, hermano? Cuando Jesús se decide a ir a buscar o a estar con sus discípulos, ¿cómo estaban sus discípulos? Estaban combatiendo, porque el mar se había levantado, la brisa se había levantado, y ellos no podían cruzar
porque había un viento contrario y no podían cruzar. Y allí estaban, y allí pasaron ellos, en vez de estar orando, ellos pasaron luchando allí con las aguas y con las brisas contrarias. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Aún después de haber estado en la presencia de Jesús, es posible que se levanten brisas contrarias, vientos contrarios, y que luchemos nosotros en las embravecidas aguas del problema, de las dificultades, de las cosas que se presentan. Pero, hermano, no queda ahí. Luchamos con nuestra fuerza, y cuando nuestras fuerzas están terminando, ¿quién aparece? Aparece Jesús. Lo que hay que ver, cómo percibimos nosotros a Jesús en medio nuestro. Cuando Jesús se aparece, ¿sabe qué vieron los discípulos? Vieron fantasmas. Vieron un fantasma, no vieron a Jesús. Ellos estaban tan inmersos en su lucha de salir, hermano, que no pudieron tener una visión clara de quién era Jesús. Hermanos, y allí estaba Jesús y fue mal interpretado por ellos. Ellos bien dijeron un fantasma, pero Jesús, ¿qué le dijo a ellos? Jesús le tuvo palabra en ese momento. Mire, y le dijo tres cosas. Tres cosas. Jesús le habló a ellos diciendo: tened ánimo. Esa fue la primera palabra. Tened ánimo. Jesús sabía que ellos estaban agotados, que ellos estaban cansados, que habían pasado la noche luchando con brisas contrarias, con situaciones difíciles. Ellos tengan ánimo. Y esa es la palabra que Dios quiere darnos cuando estamos nosotros en lucha, batallando. ¿Quién no batalla en la vida? Batallamos con nosotros, batallamos con los otros y batallamos con nuestras circunstancias, hermano. Pero ¿qué dice Jesús? Tened ánimo. Es una palabra de esperanza, es una palabra que fortalece, que viene a fortalecer en nuestras debilidades. El ánimo viene a nuestras vidas para que nosotros salgamos. La segunda palabra fue: yo soy. Tener ánimo, pero yo soy. En esa palabra, ¿qué le está diciendo? Yo no soy un fantasma. Yo no soy cualquier otra cosa que ustedes puedan imaginarse. Yo soy. Y cuando dice yo soy, yo tengo la salida. Yo tengo la solución. Yo estoy a su lado. Aquí estoy para ayudarlo a salir de esta situación. ¿Cuántas situaciones en la vida?